Bueno, buenos días a todos. Soy Isabel Ferrer, presidenta del Club de Marketing, que organiza este evento. Bueno, creo que ya conocéis todos el Club de Marketing, pero por si acaso, el Club de Marketing es una agrupación que está dentro de Alumni. Si algunos todavía no sois socios, podéis directamente haceros socios a través de la web de Alumni. Solo tenéis que ir a Mis Intereses y Clubs y marcar Club de Marketing, ¿vale? Si alguno no lo es, por favor, tenéis que ser miembros porque así recibiréis toda la información, ¿vale? Entonces, en primer lugar, muchas gracias a todos. Creo que somos casi 90, que es un grupo grande, pero bueno, contentos, ¿no?, de teneros todos aquí, de que todos os hayáis cogido este tiempo, ¿no?, de una mañana para mí, para retomar el contacto con la escuela y para aprender, ¿no? Esperemos que aprendamos mucho, para hacer muchos contactos también con gente súper interesante. Primero de todo, bueno, agradeceros a todos estar aquí, que no es fácil tomarse una mañana así y bloqueársela. Luego agradecer a Multiplica, nuestro patrocinador, que realmente pues, sin su apoyo no podríamos hacer este tipo de actos. Y tenemos aquí a Miki Rivera, que cerrará el acto al final de la última ponencia. Luego también quería agradecer a Uriol Iglesias, que no ha podido venir porque está enfermo. Uriol Iglesias es el director del Departamento de Marketing. Con él trabajamos súper bien y él es quien nos ayuda a organizar este evento, a conseguir que vengan ponentes de la talla de Executive Education y que un poco todo el contenido tenga mucho sentido, ¿vale? Entonces no puede estar hoy con nosotros, pero en cambio tenemos a Carlas Torrecilla que hablará un poco ahora cuando acabe de explicar el acto, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, os cuento un poco la logística, ¿vale? La primera sesión será con Kim Calaf, que es director de operaciones de BBDO y de Proximity España, y será sobre marketing con conciencia en el mundo contemporáneo, ¿vale? Creo que nos hará reflexionar. Luego tendremos un coffee break, más o menos 10:30, y en 20 minutos arrancamos con la segunda sesión, Metaverso y NFT, una perspectiva práctica del marketing que le dará Marc Cortés, que creo que está por aquí, ¿no? Aquí. ¡Ay! Pues Marc Cortés, como sabéis, es director del Máster de Digital Business y además hasta hace muy poquito era miembro de la Junta del Club de Marketing. Y luego, por último, bueno, no, antes de pasar a la última ponencia, tenemos algo que es un poco diferente de lo que solemos hacer, porque queremos crear una dinámica de networking, de discusión en las mesas y vamos a discutir durante un rato sobre retos del marketing de 2023, ¿vale? Entonces, empezar a pensar porque será un tema súper interesante. Y por último, antes de irnos a la comida, tenemos una tercera sesión que será en platea, cambiaremos de sitio, ¿vale? Y que es ¿qué marketing necesita la dirección general de una empresa de business to business? La tenemos con Óscar Torres, que es fundador y director del programa de Business to Business Management de SADE Executive Education. Es algo que nos estabais pidiendo, ¿vale? Lo de Business to Business, siempre habláis de consumidor, pero ¿qué pasa con las empresas que van a otras empresas? Pues bueno, esperemos que sea también súper interesante. A continuación tenemos el almuerzo, en el que tenéis otro sitting, ¿vale? Porque la idea es que ¿no? Sentaros en dos mesas diferentes donde podáis conocer a un montón de gente, ¿vale? Pues con esto arrancamos y antes de todo me gustaría que Carlas, un poco en representación del Departamento de Marketing, Carlas es profesor del Departamento de Marketing, diera unas palabras. Además es nuestro sponsor académico en la Junta del Club de Marketing. Buenos días, soy Uriol Iglesias. Voy para vosotros, soy Uriol, cosa que me encanta, rubio, ojos azules. Habéis perdido calidad claramente. Pero bueno, como la calidad es extrínseca, intrínseca, vete a saber. Bueno, nuestras palabras son, más que nada, para introducir desde el departamento este evento. Palabras fuera de guión sería agradecer a la presidenta y a la junta del Club de Marketing de SADE Alumni todo el empuje, yo les llamo los motivados, porque es una junta especialmente motivada, ¿no? De que realmente lo que hacen es algo envidiable, que cogen mucho de su tiempo particular para dedicárnoslo a vosotros, a los socios de salud. Una tarea poco agradecida, pero que en días como este yo creo que es nuestra forma de agradecérselo, ¿no? Esta
gran asistencia a lo que es el Marketing Day. Con lo cual, gracias, Isabel, y gracias a la Junta del Club de Marketing. En segundo lugar, desde el departamento, deciros que el Marketing Day para nosotros siempre ha sido una gran oportunidad de transmitir a los antiguos alumnos de SADE en qué estamos, ¿no? Cuáles son las tendencias y, en este sentido, la implicación del director de departamento, es decir, de yo, Uriol, en esto ha sido siempre muy de agradecer, desde el sponsor académico al director de departamento, agradecer mucho que siempre ha estado muy coordinando con el club todas estas actividades. Pero yo diría que este año estamos de especial enhorabuena. ¿Por qué? Porque mirando el listado del menú del día, lo que veo no solo es que os presentamos las tendencias, en qué estamos nosotros en el departamento, en qué están trabajando los profesores, sino que además os han traído aquello en lo cual nos estamos formando los profesores, no solo lo que estamos explicando, sino lo que explicaremos en un futuro. Nosotros también tenemos nuestro particular Marketing Day de profesorado y esto parece un poco el the best of this day, ¿no? Es decir, los mejores ponentes, aquí Marc Cortés, etcétera, que tuvimos en la reunión de profesores en Creápolis hace pocos días, pues son los que hoy vais a disfrutar. Con lo cual yo diría que es un Marketing Day especial, ¿no? En este mundo que se está acelerando, pues casi que no veréis ni las tendencias, sino que veréis las pretendencias de lo que los profesores estamos aprendiendo ahora mismo. Con lo cual yo diría un Marketing Day de lujo. Como sabéis, este tipo de eventos son como una tapita de una comida o una cena más grande. ¿Y qué es la comida o la cena? Es Executive Education de SADE. Y ahora viene mi momento venta, marketing, publicidad, que vosotros aceptaréis perfectamente porque sois del ramo. Como sabéis, SADE tiene 3 grandes patas: grados, MBAs y Executive Education. Executive Education, pues somos los primeros del mundo según Poets and Quants, en entrepreneurship, en liderazgo, los cuartos en el total de Executive Education del mundo, con lo cual nadie es profeta en su tierra, pero tenemos en esta escuela, y a tiro de tren diría, los que estéis más lejos, una de las mejores escuelas del mundo. Y pues nada, que lo sepáis, que os podéis acercar, el Marketing Day es una tapita, si sois muy enchufados, os podemos facturar todo lo que queráis. Pues creo que con esta introducción, sí, Presidenta, pues venga, misión cumplida. Doy la palabra a Quim Calaf, brutal, compañero de promoción, espectacular. Yo, la verdad es que estoy muy emocionado, porque lo oí hace pocos días, sé lo que os viene por delante, con lo cual me dais un poco de envidia, porque Quim, aparte de un colaborador del departamento, es esas personas que transmiten el espíritu de SADE. Con lo cual, muchas gracias, Quim. Adelante. Bueno. Tendríamos que cambiar la presentación y muchas gracias, Carlas, por esta introducción y presentación. Isabel, nada de presión, o sea, Carlas lleva aquí un montón de años, ya veis cómo domina el atril. Yo, en cambio, pues soy un novato, soy un principiante, y sufro mucho para preparar estas presentaciones. Pero bueno, la verdad es que lo hago con mucha ilusión, con mucha ilusión, con mucho cariño, y además veo aquí mucha gente que conozco, así que me siento como en casa. Bueno, ya me han presentado y han presentado mi rol profesional, pero igual también puedo contar un poco más sobre mí, por qué estoy aquí, cómo he acabado aquí. Soy un profesional del marketing, como vosotros. Estudié en esta escuela hace unos cuantos años con muchos de vosotros. Pero también soy un filósofo amateur. Me gusta leer y me gusta intentar entender y comprender la realidad. Y soy un poco geek, un poco fanático de la tecnología, ¿no? Y a través de estos intereses, y no sé si con la ayuda o con el empuje de Uriol Iglesias, acabé en Medingue. Medingue es una organización de profesionales que pensamos, que promocionamos, que reflexionamos sobre cómo construir e impulsar marcas con propósito
y marcas con conciencia. Estuvimos aquí coorganizando un evento con el Club de Marketing hace unos cuantos años y desde entonces pues, hemos avanzado un poco en nuestras ideas. Y en Medingue conocí a Nicolásín, que también es profesor de la casa, y bueno, pues con él compartimos unas cuantas ideas y, por ejemplo, me enseñó este slide que me parece muy interesante, ¿no? Es una frase pronunciada por Kennedy que dice: demasiadas veces disfrutamos del confort de la opinión sin el desconfort del pensamiento, ¿no? Esta necesidad de reflexionar, porque habitualmente lo que tenemos es un pensamiento automático, un pensamiento inmediato, pero en cambio no le hemos puesto reflexión a cuestionarnos si este pensamiento es correcto o no, ¿no? Entonces, hoy vamos a intentar, por un lado, despertar nuestra consciencia, ¿vale? Y luego poder aplicar conciencia, ¿vale? Una pequeña anécdota, no sé finalmente cómo ha acabado la agenda del día, ¿no? Donde pone marketing con consciencia en un mundo contemporáneo. Aquí la pregunta es si debería poner con consciencia con S o con conciencia sin S, porque son palabras muy parecidas tanto en español como en inglés, pero que significan cosas diferentes y a la vez que están relacionadas. Empecemos con la conciencia, ¿no? Si miramos en la RAE, y aquí me quedo con la segunda definición, o la primera, ¿no? Es este conocimiento del bien y del mal que permite a la persona, o sea, al individuo, a nosotros, enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, ¿no? Básicamente, es lo que nos permite, la conciencia, con C, saber o pensar si estamos obrando bien o estamos obrando mal, ¿no? Y en la segunda, sentido moral o ético propios de una persona, ¿eh? Si una persona tiene esta capacidad, tiene este sentido moral, ¿no? Hay gente que no tiene, ¿vale? Y normalmente son proscritos de la sociedad o están en puestos de mucha responsabilidad, ¿vale? Pero la conciencia es nuestra capacidad de saber si estamos obrando bien o obrando mal. Y lo que vemos, y creo que lo hemos vivido todos desde que salimos de la escuela y hemos estado trabajando y nos estamos formando y desarrollando, que los principios morales de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el que vivimos, porque es la sociedad cogida como la sociedad global, están evolucionando, ¿vale? Y en el mundo de los negocios, que yo creo que no hay nada que lo represente tan bien como este contraste de ideas entre estos dos señores tremendamente influentes, cada uno en su época, ¿no? No sé si conocéis a Milton Friedman, premio Nobel, economista de la Escuela de Chicago, una de las personas más influyentes como defensor del mercado libre, la libertad de mercado, como herramienta de generación de bienestar y de valor, ¿no? Y por otro lado, 50 años más tarde, Larry Fink, CEO y creo que fundador de BlackRock, que es el gestor de fondos de inversión más grande del mundo, con más de 10 trillones de dólares de activos gestionados, ¿no? Y cuando vemos que estas dos personas, que en principio seguramente desde el punto de vista social, político, tienen pensamientos muy parecidos, ¿qué es lo que están diciendo respecto a cuál es el rol de las organizaciones y las marcas para las que trabajamos? Vemos que el contraste no puede ser más grande, ¿no? En los 70, Milton Friedman lo que decía, y sabemos que creó una escuela porque muchos de nosotros todavía lo escuchamos continuamente en boardrooms o en reuniones de plan con nuestros equipos financieros, ¿no? Que la primera responsabilidad de una empresa es aumentar sus beneficios. Y que todos los que estamos aquí, ¿no? Una pregunta, de los que estáis aquí, ¿cuáles trabajáis por cuenta propia? ¿Cuáles tenéis vuestra propia empresa? ¿Y cuántos trabajáis para... A ver, vuestra propia empresa? Podríamos decir 40%, 60%, ¿no? Pues los que trabajamos para otros, ¿no? En principio, según Milton Friedman, nuestra función, nuestra misión es, como somos empleados de los propietarios de la compañía, maximizar los beneficios de los propietarios de la compañía, porque lo que quieren es maximizar los beneficios, ¿no? En cambio, ahora lo que nos encontramos es que Larry Fink dice todo lo contrario. Dice, yo represento
a un montón de inversores que invierten en las compañías en las que invertimos a través de mí. Pero estos inversores lo que están esperando no es valor a corto plazo y que maximicemos los resultados. Lo que están esperando es valor a largo plazo, porque estoy representando a gente que está poniendo en mí planes de pensiones, que están pensando en su jubilación, que están pensando en inversiones a 20 años. Por lo tanto, estas personas lo que esperan, ¿vale?, es que las compañías, la sociedad demanda compañías, tanto públicas como privadas, que cumplan una función social. Esta función social es lo que les da permiso para operar. Y las compañías deben beneficiar a todos sus stakeholders, no solamente a los empleados, a los accionistas, sino también a los empleados, a los clientes, a las comunidades en las que operan. Y este cambio está arrasando como una ola, ¿no?, el pensamiento de un montón de organizaciones, ¿no? Y lo que vemos es que la Business Roundtable, que es precisamente un grupo de CEOs de las compañías más grandes, creo que de Estados Unidos, ¿no?, cambiaron precisamente su purpose statement de la misión de la compañía como generadora de beneficios para los accionistas a que las compañías no solo deberían servir a sus accionistas, sino también dar valor a sus clientes, a invertir en sus empleados, ser justas con sus proveedores y soportar las comunidades en las que trabajan. O un bastión, ¿no?, del corporativismo occidental en Davos, donde también en 2020 se planteó el propósito universal de una compañía en esta nueva situación que estamos, en este nuevo contexto que estamos, que es esta cuarta revolución industrial, ¿no?, con la digitalización de la industria. Y aquí también el propósito que definieron en Davos para una corporación es crear valor compartido y sostenido, ¿vale?, y prosperidad a largo plazo para las sociedades y los stakeholders de las compañías. ¿A qué pensáis que se debe este cambio? ¿Alguien rompe el hielo? ¿A una nueva situación de riesgo que probablemente no existía? A una nueva situación de riesgo, ¿no? ¿Riesgo de qué? Bueno, de cambio, de cambio climático, de inestabilidad futura, que probablemente hace 20 o 30 años no existía. Claro, lo que pasa es que estamos utilizando la palabra ahora con S, ¿no? El riesgo, somos conscientes del riesgo que generamos, ¿eh? Esta también es una palabra de Larry Fink. Larry Fink dice, climate risk is investment risk, ¿vale? Porque lo que él dice es, oye, si generamos cambio climático, esto implicará menores retornos para mis compañías a medio y a largo plazo. Más costes de operación, más gente desplazada, más problemas, ¿no? Por tanto, lo que pasa es que ahora somos conscientes de los impactos que tienen las actividades que desarrollamos cuando solo miramos el beneficio a corto plazo. ¿Vale? Esto era así en la época de Friedman. Al final, Friedman y Fink están diciendo algo muy parecido. Lo que pasa es que Friedman lo decía en un contexto completamente diferente del actual. Estamos hablando de 1970, en aquella época, Guerra Fría, batalla intelectual entre el capitalismo y el comunismo barra socialismo. Friedman tenía una posición muy clara respecto a esto, como defensor del mercado, como generador de valor. Él lo que pensaba es que el mercado era lo que hacía que todos estuviéramos mejor, ¿no? Y realmente hemos progresado mucho en los últimos 100 años. En cambio, las compañías de Friedman actuaban a nivel local, como mucho Estados Unidos. Era el principio de la globalización, ¿no? Y claramente en un mundo analógico, ¿no?, en el que escalar cosas implicaba inversiones lineales, ¿no? Si yo quería crecer, tenía que poner el doble de recursos si quería doblar el tamaño, tenía que poner el doble de recursos, ¿no? En cambio, Fink opera en un mundo completamente diferente. Opera en un mundo en el cual hemos trascendido
el debate sobre socialismo y capitalismo. De lo que estamos hablando es cuáles son los grados de liberalización de mercado y cuáles son los grados de regulación. Hemos trascendido el mundo local, igual ahora volveremos a ello, ¿no? Con la guerra de Rusia, con situaciones con China, etcétera, etcétera, pero de momento en los últimos 20 años hemos trascendido este mundo local y sobre todo estamos en un mundo digital. Y esto nos hemos dado cuenta todos. Si miramos la definición de conciencia ahora, ¿no?, en contraposición con la de conciencia, lo que vemos es esto, que es capacidad de algunos seres vivos, me quedo con la segunda, de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella, ¿no? Nosotros hemos reconocido, como raza humana, ¿vale?, que estamos incurriendo en una serie de riesgos que pueden ser muy complicados para nosotros, a medio, a largo plazo. Y esto, y aquí doy las gracias a mi colaboradora Tony Seijo de Ipsos, ¿no?, que me ha pasado un par de slides del Global Trends, del estudio Global Trends de Ipsos que se hace en 50 países. ¿No? Lo que vemos es que esto, que cuando preguntas en 50 países cuál es la cosa que más les preocupa, en el tercer punto es el cambio climático, ¿vale? En el primero y en el segundo son la inflación, o sea, a la gente le sigue preocupando poder comprar comida, y a continuación, y antes que el cambio climático, la desigualdad, ¿no?, y la pobreza, y la inequidad social, ¿vale? Esto es la conciencia que tenemos todos en todos los países, ¿eh? Lo vemos en algunas de las respuestas, cuando lo que dicen, por ejemplo, es que nos estamos dirigiendo hacia un desastre climático. La mayoría de la gente está de acuerdo con esto, ¿no? O que tener grandes diferencias en ingresos y en riqueza es malo para la sociedad en su conjunto, ¿no? No es bueno que haya grandes desigualdades, ¿no? Es decir, los que estamos aquí, que además tenemos roles de responsabilidad, trabajamos en marketing y hacemos que pasen cosas, lo que nos hemos dado cuenta, ¿no?, y hay aquí una frase que me parece muy interesante, que dice: todo lo que no está prohibido por la ley de la naturaleza es posible con conocimiento y los recursos adecuados, ¿vale? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es, oye, entre la ciencia y el progreso de la ciencia y la aplicación de esta ciencia en tecnología, nosotros como managers, y en este caso como managers de marketing, podemos desarrollar estrategias que aprovechan unos recursos. Y esto acaba teniendo tres tipos de resultados. A veces tiene los resultados que a nosotros nos gustaría que tuviera, ¿vale? Si no, pues normalmente lo que hacemos es cambiamos de estrategia. A veces tiene resultados que no esperábamos, pero que son neutros. Y casi siempre, además, tiene algún resultado indeseado. No hay ninguna situación, ninguna acción, ninguna estrategia que per se sea neutra en cuanto a resultados indeseados. Seguro que tiene una contraposición. Entonces, otra frase que me gusta, también un poco freak del mundo de los cómics, ¿no?, Spider-Man, que dice que con un gran poder tiene que venir una gran responsabilidad, ¿no? Y esto lo vemos que se traslada a las organizaciones en las que trabajamos, se traslada a nuestra forma de pensar, ¿no? Y, por ejemplo, se traslada hasta en el claim de SADE, ¿no? No es suficiente con do better, hay que hacer good, ¿no? Esto está en el propio centro de lo que SADE quiere hacer. Quiere hacer better, pero también quiere hacer good, ¿no? Y primero viene do good, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos entre todos, ¿no? Somos nosotros quien construimos colectivamente la conciencia de las organizaciones en las que estamos, ¿eh? Y aquí le doy las gracias a Oriol por este slide que le he robado vilmente, ¿vale?, con su permiso, pero básicamente con esta brújula moral interior que tenemos intentamos decidir lo que es correcto o lo que es incorrecto, ¿vale? Esto lo hacemos o lo intentamos hacer continuamente, sobre todo cuando somos conscientes de los impactos que tenemos, aplicamos esta conciencia para luego poder generar creencias que llevan a acciones. Y acciones en el conjunto de la organización, ¿no?, y aquí particularmente en el área de marketing. Pero ¿cómo decidimos lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿No? ¿Cómo
O sea, ante un tema determinado, ¿cómo tomamos esta decisión? ¿No? Y aquí es donde entramos un poco en la parte esta de filósofo amateur. ¿Y qué os parece si exploramos esto como en el briefing de la sesión de hoy también? Me habían dicho, oye, estaría interesante que hiciéramos algo de interacción para que os conozcáis entre vosotros. Este es un ejercicio que suelo tener también en la clase que doy, ¿vale? ¿Conocéis este juego o este ejercicio? No. Esto es lo que dicen un thought experiment, ¿no? Un experimento de pensamiento, ¿vale? Y básicamente aquí la idea es, vosotros sois este señor que está aquí al lado de o esta señora o esta persona, ¿vale? Que está aquí al lado de esta palanca, ¿vale? Y lo que veis es que hay un tranvía que se le han roto los frenos y que baja por una vía a toda velocidad, ¿vale? En la diagonal de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que parece que ahora habrá tranvía, ¿no? Y, ostras, veis que en un lado, ¿vale? En este dibujo que he encontrado la persona está atada, pero me gusta más pensar que es una persona libre, ¿vale? Es un trabajador que está trabajando en la vía del tranvía. Y en la otra vía hay 4 trabajadores trabajando en la vía del tranvía, 5. ¿Vale? Y, claro, es imposible que paréis al tranvía, pero vosotros podéis elegir si desviáis el tranvía hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, de momento, el tranvía va hacia los 5 trabajadores. Entonces, me gustaría que dedicarais 5 minutos a discutir entre vosotros en cada una de las mesas si movéis la palanca o no movéis la palanca y por qué. Yo entiendo que luego será complicado. Ahí lo dejo. Uy. Porque el programador la moralidad la ¿Movéis palanca o no movéis palanca? ¿Eh? Matar a 1 o matar a 5. ¿No? De hecho, Un segundo. ¿No? Como... Perdonad. Un segundo. Como os escucho... ¿No? Pensad esto, ¿eh? El tranvía va a toda velocidad, ¿vale? Y o sois una inteligencia artificial muy avanzada o Sherlock Holmes, o es bastante difícil saber qué familia tiene cada uno, si es un pintor famoso, ¿vale? Básicamente es si la movéis o no la movéis. ¿Qué os dice vuestro...? ¿Vale? No, pero es que no había inversión y se ha estropeado el freno y va muy deprisa. ¿Eh? No, es como en Speed, no sé si os acordáis de la película. ¿Eh?
¿Sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? No. ¿Empezamos y avanzamos? Luego tenemos un break y tenemos una comida y podéis seguir hablando del tema, ¿eh? ¿No? ¿Sí? ¿Lo tenemos? A ver. ¿Quién quiere romper? ¿Quién quiere? Necesito una llamada de atención, ¿no? ¿Quién quiere? Mira, tenemos un voluntario para romper el hielo. Espera, me gusta. Venga, rompe el hielo. Venga, vamos a romper. A ver, hemos hablado aquí en el grupo y al final nos salen varios debates, ¿no? Una es si tenemos la capacidad o no de poder decidir, ¿no? Otra parte que nos implica es decir... Uy, esto es muy largo. Sí, sí. ¿Mueves la palanca? Claro, pero tú me quieres coger y yo no quiero que ¿Mueves la palanca o no? O sea, el tranvía y tú estás allí. O sea, de momento claro. No has hecho nada. No he hecho nada de momento. ¿Movemos la palanca o no movemos la palanca? A ver, si nos basamos en criterios racionales, vamos a hacer y decir 1 más que 4, pero al final... Una palabra que empiece por S o por N. Sí, claro, pero luego tú me vas a decir que me vas a hacer... No, yo no te voy a decir nada, lo voy a apuntar en la pizarra. ¿Vale? Bueno, ¿Movemos la palanca? ¿Movemos? Pues movemos palanca. Vale, o sea, ¿por qué movéis la palanca? Porque al final, a criterios racionales, es decir, mejor que pringue 1 que pringue 2, ¿no? Pero ahí tenemos... Vale. Está perfecto. O sea, vuestro principal motivo es mejor, en este caso, matar a 1 que matar a 5. Pero claro, no conoce el impacto sí, pero no conocemos las vidas de cada uno, sus responsabilidades y tal, con lo cual... No, pero es que esto es lo que pasa habitualmente en la vida, que cuando uno toma una decisión no sabe lo que va a pasar después. ¿No? O sea, de momento, mover la palanca, mejor un muerto... Aquí no podemos utilizar el depende, ¿no? De siempre... 5 muertos, ¿no? ¿Vale? Mejor un muerto. ¿Alguien más quiere mover la palanca y tiene otro argumento para mover la palanca? Bueno, la mesa os ha servido para... No hace falta que sea una opinión consensuada. ¿Eh? Vale, la mesa lo que os sirve es para contrastar vuestras opiniones. No hace falta que... o sea, tú mueves la palanca con la esperanza de que no sea ni a nivel resultado, ¿no? Es aquello, ¿no? En juego de rol, tirada del azar, ¿no? Random roll, vale. Vale. Venga, otro argumento y pasamos a... ¿La mueves o no la mueves? Aquí movemos la palanca sabiendo que mejor uno, que es el que está en la vía, que nosotros mismos, que nos podríamos tirar para descarrilar, pero... Esto es interesante, o sea... Pero prefieres que sea el otro, ¿no? Sí. Mejor yo que hay mejor el otro que yo, ¿no? Sí. Vale, bueno, en cualquier caso... Esto es como una versión de esto. Mejor este que yo. ¿No? Sí, sí. Joaquín. No, decíamos que si es mi hijo el que está solo allí, ¿no? A lo mejor es mi hijo. Vale, o sea, si le conoces... No, aquí condicionado. Si la persona que está sola es tu hijo, ¿qué haríamos? Vale. Aquí parece que mataríamos a los 5. ¿No? O sea, si es tu hijo, antes mueren 5 que tu hijo. ¿No? Sí. Tu hermano, tu hermano, mi tu marido, primo, o sea, ¿hasta qué distancia va esto? ¿Tu cuñado? No. Son pocos segundos para pensar, ¿no? Son pocos segundos. O sea, básicamente, si le conoces, mueren los 5. Sí. ¿No? Vale. ¿Vale? ¿Algún otro argumento para no mover la palanca?
A ver, este es un argumento, no sé si moralmente es muy correcto, pero claramente es como nos comportamos. O sea, esto... Es el miedo a crear un accidente y matar a gente que hay en el tren, que no sé si hay 100, 500, o sea, crear un desastre, ¿no? O sea, tú no la mueves y tu argumento para no moverla es que no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. Puede haber 300 personas en el tren. O sea, yo pasaba por allí y no he hecho nada porque... Mejor mirar vídeos de TikTok, sí. Sí, vale. O sea, no me implico, ¿no? ¿Vale? ¿Alguno más? No se sabe, tú lo ves allí y ya está. Podría... Bueno, a mí me gustaría decir que cuando tú te encuentras en una situación así como con mucho estrés, un accidente, ¿no? Lo primero que te viene a nivel instintivo, ¿no? Es realmente mover la palanca. Pero si tú te piensas a decir, a ver, que las cosas sigan su curso, pues entonces no haces nada. Si piensas, no haces nada. No sé cómo explicarlo. O sea, si piensas, no, pero ¿por qué no haces nada si piensas? Porque ya dices, hostia, si toco la palanca, Espera, vamos a cambiar, ¿no? Un poco el... o sea, si es tu responsabilidad... Porque... Pero al final no me implico, ¿no? Es un tema de responsabilidad. Es como, let the things flow, you know, ¿no? Todo pasa por algo. A ver, aquí hay un tema que es... Si no hubiera nadie en la vía, en la otra vía, ¿tú moverías la palanca para separar el tranvía? No entiendo la pregunta. Si aquí no hubiera nadie... Si aquí no hubiera nadie... Evidentemente que sí. O sea, entonces sí que te implicarías. Sí. No dejarías que pasara lo que tenía que pasar. Exacto. Porque en ese momento tú, cuando, por ejemplo, me han pasado cosas como de accidente y tú no sabes cómo reacciona, pero te lleva el instinto natural de ayudar. Yo creo que esto es lo que pasa en ese momento. Vale. Os voy a poner un reto más. ¿Vale? Lo hacemos un poco más difícil. Y aquí va un poco en línea, no sé si con lo que decía Bárbara de yo no me tiro, ¿no? Pero aquí tenéis la posibilidad de tirar a alguien. ¿Vale? O sea, vosotros veis el tranvía, ¿vale? Vamos a poner más drama, ¿vale? En la vía no hay 5 operarios, ¿vale? Sino que hay 5 niños jugando. ¿Vale? Y tenéis la posibilidad... Y vosotros estáis en un puente y el tranvía pasa por debajo y no lo podéis parar de ninguna forma. Y si os tiráis vosotros, no pesáis lo suficiente. Pero en cambio tenéis un señor o una señora, una persona muy grande a vuestro lado que sería capaz de parar el tranvía. ¿Vale? Y os doy 3 minutos para decidir si tiráis al señor o a la señora o no. Pero ¿cómo decides? O sea, ¿conoces al gordito y al otro no? No lo conozco. No conocéis... Vamos a acotar el tema. No conocéis a nadie. ¿Vale? No conocéis a nadie. El tranvía va vacío. ¿Vale? Vamos a quitarles grado de dificultad. El tranvía va vacío y no conocéis a nadie. Va vacío el tranvía. Hasta esto os lo facilita. Lo centra en el dilema que tenéis, que es empujar o no empujar. ¿Tú lo habías hecho esto alguna vez? No, este no. Yo pasaba por ahí y no me quería entrar.
Venga, vamos a cerrar aquí porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? A ver, un voluntario, ¿alguien empujaría? Voy a haceros la pregunta difícil. ¿Hay alguien valiente que empujaría? The Things Flow han cambiado de posición. Carlos, necesito un truco de máster. ¿Cómo se para una discusión? Venga, ¿no? ¡Ey! Venga, gracias. Nos quedamos sin tiempo. ¿Hay alguien que empujaría? ¿No? Sí, alguien empujaría. ¿No? ¿Qué te cuento? ¿Por qué tú empujarías? Sí, claro. Vale. ¿Por qué empujarías? Pues porque sí, o sea, el que yo tiro ya tiene una vida vivida y entonces yo salvo a 5 niños que pueden vivir su vida y es lo mismo, o sea, al final es lo mismo que la palanca para mí. O sea, para ti es empujar es lo mismo que la palanca. ¿No? Es lo mismo, o sea, al final es eso que estamos diciendo, es mejor uno que además ya ha vivido y es gordo barra gorda, pobre, ¿vale? Que 5 niños, ¿no? Entonces, aquí tu planteamiento es mejor uno que 5 y empujas. Eres consecuente con lo que has hecho en el momento anterior. Claro. Los que no empujáis, que sois todos los demás, ¿por qué no empujáis? ¿Por qué todos los que antes habéis dicho que sí que moveríais la palanca y mataríais a 1 en vez de a 5, ahora no matáis a 1 en vez de a 5? ¿Qué diferencia hay entre empujar la palanca y mover la palanca y empujar a una persona? Bueno, la acción, o sea, entonces si yo aprieto la pistola y sale la bala, pero no te toca a ti, no es matar. O sea, si utilizo una palanca para bajar una guillotina, no estoy matando, porque es una palanca. No, pero es diferente. Yo lo veo, parece raro, es diferente. pero yo lo veo diferente. Es diferente. Una cosa es tener la sangre fría de empujar a alguien. No digo que gente tuviera facilidad, depende de quién fuera, de empujar. Me parece alguien pero aún así... Muy consecuente con muchas cosas. Sí, yo creo que tienes que tener mucha sangre fría para... Y si además si para el tranvía esté bien, pero ¿y si no lo para? Pero es que es igual que el primer caso. De inercia el tren mata a 5 personas. Si tú mueves la palanca, matas a otra, pero es que esta otra la estás metiendo dentro del suceso sin que tenga nada que ver. O sea, ¿por qué no tienes que matar a este señor o señora que no está involucrado en la escena? O sea, que se mueren a los 5, lo siento, es lo que tenía que pasar, destino y ya está. Y ese otro... Y eso es que nos causa a todos un problema. Claro, moral. ¿Vale? Yo creo que gracias. Hay una diferencia que es, en el primer caso, tú minimizas, si mueves la palanca, minimizas las consecuencias del accidente, ¿no? Matando a 1 en vez de a 5. Que en el primer caso, mover la palanca es minimizar las consecuencias de un accidente, ¿no? Matas 1 en vez de... se muere 1 en vez de 5. En el segundo caso, tú estás haciendo un homicidio, porque tú estás matando a alguien que pasaba por ahí. O sea, que alguien que no estaba implicado. Exacto. ¿Vale? A ver. Pero que no es lo mismo, ¿no? Verdad, el trabajar todo para... esto son cosas que nosotros nos explicamos para justificar nuestras acciones, pero en el otro caso también haces un homicidio. El otro estaba por allí haciendo trabajo en su vía y tú has movido una palanca. También has hecho un homicidio. O sea, entonces el tema es cómo miramos esto, ¿no? Y, o sea, os he puesto ejercicio para que veáis lo difícil que es tomar decisiones éticas y morales. Es tremendamente difícil, porque nuestra base, nuestra programación, ¿no? Podríamos entrar en inteligencia artificial y cómo tendríamos que resolver esto otro día, ¿vale? Hablemos ahora de personas, ¿no? de marketeers, de cuando vamos... Votar entre todos. No, aparte de la valoración de una comisión, hace 2 años, esto lo vivimos todos. El protocolo COVID, los hospitales tuvieron que tomar decisiones exactamente basadas en priorizar la vida de unas personas sobre otras porque había una falta de recursos. Absolutamente. Si
lo tomas abstractamente, es verdad, y bueno, escuché una entrevista que impactó mucho de Antoni Trilla, de explicar los criterios éticos que siguen, que involucran a filósofos para definir los criterios hospitalarios, asignación de recursos. En el fondo es el mismo dilema. Sí. Y quizá la diferencia entre la palanca y el empujar es que en uno cometes un homicidio y en otro tomas una decisión abstracta basada en unos criterios que para algunos, según la moralidad, serán... A lo mejor en la China priorizan la senectud y en Occidente priorizamos la juventud. No lo sé. Pero es distinto la implicación personal a la implicación abstracta, ¿no? Sí, en cualquier caso, hay como dos formas de razonamiento diferente, ¿no? La consecuencialista y la deontológica. La consecuencialista es cuando argumentáis en función de las consecuencias de algo, ¿no? Oye, si hago esto, pasará esto otro, ¿no? Entonces, puedo escoger entre algo malo o algo peor, ¿no? O algo bueno y algo malo, ¿eh? No estoy diciendo que siempre tenga que ser así. La deontológica es cuando hay una serie de cosas que ya nos repulsan, ya nos crean un problema. ¿Qué tal, señor? Que ya nos crean un problema solo de partida, ¿no? Por el propio hecho de matar a una persona que no estaba implicada, nosotros mismos, ¿no? Entonces, nuestro código moral, ¿vale?, se ha construido a lo largo de la historia de la humanidad y además, desde que pues, tenemos capacidad de escribir, de transmitir ideas, son capas sobre capas sobre capas de ideas que trabajan sobre, básicamente, tres conceptos diferentes, ¿vale? O priorizamos lo que llamamos utilidad, ¿vale?, o priorizamos lo que llamamos la libertad, o priorizamos la dignidad, ¿no? El bienestar, cuando hablamos de bienestar casi siempre es minimizar dolor y maximizar placer, ¿no? Entonces aquí tenemos filósofos como Jeremy Bentham, ¿no?, o John Stuart Mill, que luego además hizo la definición, o trabajó mucho en la definición esta clásica de libertad, que deberíamos ser libres para hacer cualquier cosa que queramos mientras no limite la libertad de otro, ¿no? Pero, por ejemplo, Bentham, su principal idea es que nosotros, como humanos, somos esclavos del placer y del dolor. Buscamos evitar el dolor y maximizar el placer. Y, por lo tanto, si fuéramos capaces de convertir en una moneda lo que nos genera placer y lo que nos genera dolor, podríamos calcular cuál es la decisión adecuada, ¿vale? Y esto lo hacemos continuamente con el criterio de coste-beneficio, cuando aplicamos valores numéricos a resultados que a veces son difícilmente cuantificables, ¿no? Oye, ¿qué vale más? ¿La vida de un niño o la vida de un...? Bueno, depende, ¿no? Y si el abuelo es un cirujano que un día va y salva 10 niños, ¿no? Entonces, todo esto nos resulta muy difícil, pero lo hacemos continuamente. Continuamente estamos haciendo esto. Y es lo primero que habéis hecho. Lo primero que habéis hecho, ostras, mejor 1 que 5, ¿no? Stuart Mill ya añadió un tema de, bueno, pero no calculemos esto tan a corto plazo, ¿eh? Lo importante, ¿no?, lo que es moral, lo que es correctamente ético es calcular la utilidad a largo plazo, ¿no? Si las acciones que hacemos a largo plazo redundan en más bienestar y menos dolor para el conjunto. Y puso una introducción también del concepto de libertad. Porque el concepto de libertad acaba chocando siempre, nos guste o no, con el concepto de utilidad. Nosotros, cuando empujamos a la persona que está en el puente o cuando movemos la palanca, lo que estamos haciendo es, en aras de la utilidad de 5, limitar la libertad de 1, ¿no? Y aquí tenemos varios filósofos, ¿no?, empezando por John Locke, ¿vale?, o luego más recientemente Robert Nozick, ¿no? John Locke lo que dijo es que como individuos nacemos con unos derechos naturales, ¿vale? Él era creyente y dijo que estos derechos vienen de Dios, que por eso nos hacen individuos, ¿vale? Pero otros lo argumentan de otra manera, argumentan que solamente por el hecho de ser individuos y tener capacidad de actuar y de pensar y autonomía ya tenemos estos derechos, y que nacemos con 3 derechos fundamentales. El derecho a la vida, porque estamos vivos y no nos lo puede quitar nadie, o no nos debería poder quitar nadie. El derecho a la libertad, de poder hacer lo que nosotros queramos mientras no limitemos la libertad de otro, y el derecho a la propiedad. Life, liberty and state. Que si os fijáis, ¿vale?, es en la declaración de en el preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, abren con esto, ¿no?
se inspiran en esto y dicen que la humanidad, ¿no? el hombre, tiene derecho a, ¿no? life, liberty, y en este caso cambian propiedad, porque en aquel momento no era muy conveniente, porque no todo el mundo tenía, por el pursuit of happiness. ¿Vale? Entonces, Nozick lo lleva más al extremo. Lo que dice es que nuestros derechos son tan poderosos, ¿no? que el Estado no debería poder hacer nada que nos los limitara, ¿no? Y, por ejemplo, lo que dice es que pagar impuestos es una forma de esclavitud, porque es el equivalente, ¿no? de que tu tiempo y tu esfuerzo no te rinde a ti, sino que rinde a un tercero. ¿Vale? Filósofo americano del siglo XX. Y por lo tanto, nos guste o no nos guste, siempre nosotros llevamos estas dos cosas dentro, porque todos queremos libertad, pero todos queremos utilidad, sobre todo si es utilidad de la gente que conocemos, ¿no? La utilidad de la gente que no conocemos nos cuesta más darle valor, ¿vale? Pero esta tensión la tenemos permanentemente. Y luego las cosas ya se complican con Kant, ¿no? Kant, filósofo alemán clave en la Ilustración, ¿vale? Que lo que nos dice es, oye, perdonad, no somos esclavos del placer y del dolor, porque somos seres racionales que cuando pensamos que el propósito vale la pena, somos capaces de soportar placer y de soportar dolor y sacrificar placer, ¿no? Y él lo que dice es, la libertad no es lo que dicen los libertarios, los libertarianos, ¿vale? La libertad no es poder ir al bar y pedir una Coca-Cola o una Pepsi, o un helado de chocolate o un helado de limón. ¿Por qué has pedido un helado de limón? Porque te gusta más. Entonces ya no eres libre, eres esclavo de tus deseos. La libertad para Kant es que nosotros nos damos a nosotros mismos las normas por las cuales operamos, independientemente de factores externos, ¿no? Él lo que dice es, una acción es correcta cuando es correcta en sí misma, no porque persiga un fin. ¿Vale? Si es una acción que está hecha para perseguir un fin, él no dirá que sea incorrecta, sino que no tiene valor moral. ¿Vale? Lo que puede ser una cadena de acciones acabe en un fin que es un fin correcto en sí mismo. Y para él, ¿cuál es el fin correcto en sí mismo? Pues lo que dice es que como el ser humano es el único que es capaz de razonar y de precisamente tomar estas decisiones y darse leyes a sí mismo, independientemente de las circunstancias, es el ser humano el que es el fin en sí mismo. Por lo tanto, el fin último, el valor moral último, es el respeto al ser humano, ¿no? Por tanto, cuando él formula el imperativo categórico, ¿vale? Que es esta ley que nos podemos dar, que para él es universal y se puede utilizar en todas las situaciones, lo que dice es que obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca como un medio. Nunca simplemente como un medio. ¿Vale? Lo puedes tratar como un medio, pero no puede ser solo como un medio. ¿Vale? Entonces, lo que vemos es que nosotros como personas y como marketingianos, todo el rato vamos a estar en esta terna de cosas, ¿no? Vamos a estar en la terna de maximizar la utilidad, vamos a estar en la terna de buscar libertad o generar libertad, vamos a estar en la terna de la dignidad humana. ¿Ya? Aquí nos hemos ido un poco. Bueno, avancemos por aquí, porque me faltaba un slide. ¿Vale? Entonces, ¿habéis tenido la ocasión de leer los documentos? ¿Lo habíais visto ya, este documento? ¿Quién había visto el slide este el deck este de Minimize Distraction? ¿Nadie? Oh. ¿Habíais visto un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma? Vale. O sea, bueno, en el documental se menciona, yo lo descubrí por el documental y lo busqué y me pareció muy interesante el hecho de que está publicado online. Y además, cuando lo buscas, Google lo encuentra. ¿Cuántos de aquí sois usuarios? ¿Cuántos tenéis Android? Android. Bueno, ¿40%? ¿Menos? A ver, levantad la mano los que tengáis Android.
20. ¿No? 20. Vale. 20. ¿Cuántos utilizáis email? ¿Cuántos utilizáis Gmail? Gmail. Vale. A ver, los que calculan rápido, ¿cuántos hay? ¿No? ¿Cuántos utilizáis Google Maps? Google Maps. ¿No? ¿Alguien no utiliza Google Maps? Uno que no utiliza Google Maps. Tengo ya una vez. Pero cuando conducías o cuando ibas a un restaurante. ¿Para navegar o a otra ciudad? Puede ser. Pero al final lo que vemos es, esto es algo que estamos utilizando todos continuamente. Me pareció también interesante el hecho de que este deck, que yo creo que no deja Google muy bien, ¿vale? Sigue publicado y es la tercera posición. A ver si perdona, es como no tengo de esto no veo el siguiente slide. Es la tercera posición en la búsqueda de Google. Si tú buscas Minimize Distraction Google, o sea, el tercer hit, pero no, ellos mismos nos están censurando esto, ¿no? ¿Tuvisteis la ocasión de leer también la carta a los inversores? Ya sé que esto tiene años, ¿eh? ¿Vale? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la carta? ¿Qué os pareció? Comparada con, no sé, con la compañía que tenéis vosotros o con la corporación en la que trabajáis, con la empresa en la que trabajáis. El problema es la perspectiva. Tú sabes que les ha ido bien, pero inicialmente, como carta para inversores, era un poco raro, porque decía, pon el dinero y nosotros decidimos. ¿No? O sea, bueno, mejor no lo pongas. O sea, la verdad es que, ¿cómo definiríais la carta? Sí, con un par de palabras. ¿No? Poco profesional. Sincera, directa, poco profesional. ¿No? Esto sería positivo, o al menos honesta, ¿no? ¿Os parece que deja claro el propósito de Google? ¿Cuál es el propósito de Google? Lo pone en la carta. Sí, bueno, yo creo que en aquel momento, era el 2004, era bastante radical, ¿eh? Era ordenar y hacer disponible toda la información del mundo. ¿No? Rollo, voy a ir a Marte. Hay alguien que dice, estos se quedaron con algo igual más complicado, que es toda la información del mundo la queremos organizar. ¿No? O sea, ¿pensáis que Google es una compañía con propósito? ¿No? ¿Cuántos pensáis que Google es una compañía con propósito? Es de mayoría, ¿no? ¿Pensáis que ha cumplido su propósito? ¿No? O sea, su propósito es organizar toda la información del mundo ¿qué otro propósito tienen? ¿No? Tienen, o más que propósitos, principios. Ellos hablan de unos principios. ¿No? Lo formulan de una forma muy Silicon Valley, ¿eh? Ahora no sé si habéis visto la serie, ¿no? Y los de Silicon Valley se mofan un poco de sí mismos, pero hablan de hacer un mundo mejor. O sea, lo que ellos dicen es, oye, principios, ¿no? Vamos a hacer cosas que hagan un mundo mejor. ¿No? ¿Qué más dicen? Que es el título del debate. Sí, dicen no ser malo. Creo que es ser bueno, ¿no? Don't be evil, ¿no? Como su principio.
¿Qué más respecto a sus principios? Pensar a largo plazo. Respecto a su producto. ¿Qué dicen respecto a su producto? Perdón, ¿qué dicen respecto a su producto? Hay una parte que es gratuita y una parte que no. Lo que dicen es... Sí, pero luego lo concretan en unos principios concretos. ¿Os suena alguno de estos principios que lo concretan? Unas cosas que dicen es, no vamos a aceptar dinero para cambiar los resultados de la búsqueda. ¿Eh? Ahora han hecho otras trampas diferentes, ¿no? Que es que te ponen 40 anuncios primero escondidos. ¿Vale? Sí, pero si quieres luego podemos debatir esto. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema? ¿Vale? Pero lo que dicen es, no sé cuándo empezaron a aceptar. Pero una pregunta, lo digo porque así yo también aprenderé. Carlos, ¿tú has pagado alguna vez para alterar el resultado de la búsqueda o para poner un anuncio? Lo digo porque tú lo sabes. Ellos han inventado un negocio publicitario. Espera. Es pregunta A o B. ¿Has pagado para alterar el resultado de la búsqueda? Y no estoy diciendo técnicas de SEO, es, oye, cámbiame y quítame esta... No funciona así. No funciona así. Entonces, aquí estamos en los terrenos grises, que es cómo diseño yo el producto para que parezca que no he pagado, pero tengo un producto allí. Sí. ¿Vale? Pero, por ejemplo, un competidor puede comprar las marcas de su competencia. ¿Eso es éxito? ¿Y puede hacer negocio? No lo sé. Puede pasar, ¿eh? Puede ser, pero es un debate interesante, pero es otro debate, ¿no? O que si fueran tan honestos con su carta del principio, cuando yo busco, por ejemplo, Granini, que está aquí en mi mesa, ¿por qué Granini ha de pagar para salir? Cuando un consumidor busca zumo Granini, está claro lo que está buscando. ¿Por qué ha de pagar Granini? Para que sea Granini el primero de todos, porque si no saldrá Zumo Sol, que ya no existe, o lo que sigue, ¿vale? Bueno, pues claro, ese es su negocio, ¿no? Por cierto, había una entrevista muy interesante el domingo a uno de los grandes ingenieros de Google en el mundo, donde explicaban, en confidencia no me acuerdo, donde explicaban cómo ha evolucionado de los usuarios a los accionistas a los anunciantes. O sea, y ahora se han vendido, o sea, ellos quieren ordenar la información para los anunciantes, que no me parece mal, yo me dedico a esto, o sea que... Pero es lo que hay. No, lo que está claro es que do better, sí, ¿no? La parte del do better la cumplen, ¿eh? Si hiciéramos el ejercicio que hemos hecho antes respecto a lo que está haciendo Google, ¿vale? ¿Qué pensáis? Y os dejo 5 minutos para discutirlo en la mesa. ¿Cómo pensáis que está actuando Google respecto al bienestar de las personas, incluyendo, en este caso tú estás preocupado por los anunciantes, ¿no? Al bienestar de las personas, a la libertad de las personas y a la dignidad de las personas? ¿No? ¿Sí? ¿Os doy 5 minutos? ¿Matáis a Google o no matáis a Google? ¿No?
Es decir, ¿quién es el culpable de que tú bebas bebidas azucaradas? ¿Tú? ¿O quien te promueve el beber bebidas azucaradas? La libertad no es tal. La libertad que nosotros tenemos. Es que al final es esto. Bueno, oigo por las mesas alguna idea interesante. ¿Alguien quiere romper el hielo? Dedicamos 5 minutos a debatir esto y hacemos un poco de wrap-up. Venga, que nos quedamos sin tiempo. ¿Quién quiere romper el hielo? Venga, aquí tenemos un voluntario. Bueno, hablábamos en la mesa de... Venga, va, que vamos a hacer un poco de debate y avanzamos y cerramos la sesión. A ver, nosotros aquí en la mesa estábamos hablando de quién es el responsable. Si es Google, son las marcas o es el usuario de que las cosas se perviertan. Quiero decir, es muy fácil echar la culpa a Google, pero quien ha pervertido Google son las marcas. Utilizando... Sí. Utilizando la plataforma para poner... O sea, tú lo que estás haciendo, la cadena que estás haciendo es... Las marcas pervierten a Google y Google pervierte a los usuarios, ¿no? Esta es la cadena. Los usuarios nos dejamos pervertir a cambio de una serie de servicios que recibimos gratuitamente. Vale, entonces, a ver, lo que estás diciendo es, ¿Google genera bienestar? ¿Mucho o poco? ¿No? O sea, al final, oye, lo utilizamos todos, no creo que lo utilicemos porque sí, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es, oye, Google genera bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué genera bienestar? ¿Qué nos da? ¿No? Nos da facilidad. Nos da utilidad. ¿No? Nos da información. ¿Es buena o es mala la información que nos da? ¿No? No, es mejorable, ¿no? Pero, o sea, me acuerdo de cuando hacíamos los queries en la base de datos de la biblioteca de SADE, ¿vale? Pues, no comparemos un poco la experiencia, ¿eh? ¿No? Nos da rapidez, nos da inmediatez. ¿Y esto qué nos permite? O sea, ¿Google nos da libertad? ¿Cómo veis esto desde el punto de vista de la libertad? Bueno, pero entonces aquí tenemos una... Claro, pero eso es como decir que dependemos de la facilidad, de la utilidad de la información, ¿no? Pero esta facilidad, esta utilidad y esta información nos permite hacer cosas. O sea, podemos poner nuestro tiempo
a hacer cosas mejores y igual quitar cosas que no nos gustan y hacer otras que sí nos gustan? Pero no, ellos tienen la totalidad de nuestros datos. No pagamos de forma monetaria, y estamos pagando con nuestros datos. Saben cómo nos movemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Vale, pero vamos... O sea, ¿y esto desde el punto de vista ético? ¿Qué problema tiene? O sea, de lo que estábamos diciendo antes, porque yo aquí veo, o sea, lo que sí estamos de acuerdo en que nos da libertad. Tiene un precio, ¿eh? Tiene un precio, ¿vale? O sea, lo que nos da tiene un precio. Nos da libertad porque nos permite hacer un montón de cosas que sin Google no podemos hacer, como por ejemplo no tener que recordar los teléfonos de nadie y no saber dónde está la dirección de nada, ¿no? Pero también permite hacer muchas cosas, poder mandar correos electrónicos, rescatar los recuerdos que teníamos en fotos, un montón de cosas podemos hacer. Nos permite hacer proyectos. Hey, a las marcas nos permite vender, ¿no? Y pagamos por eso, pero a las televisiones también, ¿no, Carlos? ¿No? El tema es cómo afecta. Vale, entonces, lo que vamos esto tiene un coste. Tiene un coste en nuestra libertad porque genera adicción, ¿no? ¿Cómo consiguen que estemos enganchados? La parte de dignidad, yo te digo como yo creo que lo diría Kant. Kant lo que dice es, si Google crea su producto con el fin de que todos tengamos acceso a la información cuando queramos y podamos hacer muchas más cosas y ser mucho más libres, trabaja para nuestra dignidad como seres humanos. El tema, este sería el argumento de Kant. O sea, si nos fijamos, Google, todo esto, para él, son medios para conseguir un fin que ponen en su carta de inversores. Luego podemos decir, oye, ¿son honestos, no son honestos, o les gusta ir en jet? ¿Vale? ¿A alguien no le gusta ir en jet? ¿No? Entonces, aquí podemos no ir por un tema medioambiental, podemos tomar otras decisiones, pero no tener la opción, ¿no? Entonces, aquí al final, ellos plantean un propósito y plantean unos principios como marca. Parece que la carta de Google la escribió Larry Fink, pero Larry Fink lo ha escrito 20 años más tarde, o 15 años más tarde. Pero todos los conceptos que había en la carta de Larry Fink están en la carta de Google, ¿vale? Por lo tanto, Google, sí, en la mayoría de la gente, para billones de personas, hace todo esto. Pero tiene un coste importante, ¿no? Tiene el coste de que lo hace a veces hackeando nuestra capacidad, o sea, nuestra forma de funcionar. Por tanto, Kant diría, no, esto está mal, explotar a una persona por el propósito para otro fin, ¿no? Lo hace, esto tiene impacto porque coarta nuestro bienestar, ¿no? Voy al DEX, si estás hasta las 3 de la madrugada viendo vídeos de YouTube, al día siguiente no eres una persona muy operativa, ¿no? Coarta nuestro bienestar. Si estamos viendo vídeos de YouTube o haciendo, en vez de estar pendientes, no sé, de pasar un buen rato con nuestra hija, también coarta nuestra libertad, ¿vale? O sea, está en los dos sitios. ¿Google era consciente de estas consecuencias? Bueno, posiblemente sí, posiblemente no, pero lo que sí vemos, ¿vale? Y no quiero entrar en juicios de si lo hacen bien o lo hacen mal, lo que sí que vemos es que en un momento determinado hay una reacción de conciencia dentro de la compañía, esta reacción genera problemas, ¿vale? Porque todos trabajamos en la vida real y sabemos lo que implica cambiar cosas, ¿vale? Pero hace que Google tenga una reacción y acabe lanzando una serie de programas como Google Wellbeing, etcétera, etcétera. ¿Es woke-washing o va en serio? Bueno, posiblemente un poco de ambas cosas. Pero lo que sí que es importante como idea para cerrar es que estamos hablando de Google, ¿vale? Sobre todo porque Google puede llegar a este volumen, y podríamos hablar de TikTok y hablar de lo mismo, o hablar de Instagram y de muchas otras compañías que se mueven en la exponencia digital, ¿no? Se mueven en la ley de Moore. ¿Conocéis a este señor? ¿Os suena?
¿no? ¿Sí? Uno de los fundadores de Intel, ¿vale? Que hace aproximadamente 30 años, ¿vale? Lo que dijo es que la capacidad de proceso de un ordenador o de un procesador se doblaría cada año y medio, y esto lleva cumpliéndose un montón de años. Ahora parece que estamos llegando al límite, pero no acabamos de llegar al límite, ¿no? Y nos queda muy poco tiempo, así que avanzaremos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, si esto fuera un coche, ¿vale? Y dobláramos la velocidad, empezáramos a 5 km por hora y dobláramos la velocidad a la que conducimos cada 5 minutos, en 27 años conduciríamos a 661 millones de kilómetros hora. ¿Vale? Entonces, la conciencia requiere consciencia, requiere saber qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Pero en cambio nosotros estamos trabajando, ¿no? En marketing, en desarrollo de producto, en lanzamiento de campañas, en ciclos ágiles. ¿Alguien está pensando las consecuencias que puede tener los experimentos que estamos haciendo? En Google no lo estaban pensando en dar a todo el mundo toda la información posible ¿no? Entonces esto tuvo consecuencias. Otro pensador que me gusta y que me parece interesante, ¿vale? Y creo que la sesión de hoy ha resumido mucho de su pensamiento, ¿no? Es un investigador científico y futurólogo americano, presidente del Institute for the Future, que es una cosa que desde el punto de vista de nombres suena muy molón, ¿vale? Pero la frase que dice creo que es muy interesante. We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate it in the long run. O sea, a corto plazo pensamos, esto va a ser la bomba. Pero no somos incapaces de pensar en qué y cómo va a ser la bomba. Cuando inventamos el motor de vapor, no pensamos que en 150 años montaríamos un cambio climático como estábamos montando, ni que inventaríamos todo lo demás. ¿Vale? Cuando se inventó el teléfono móvil, nadie pensó en 20 años, ¿no? Cuando estábamos aquí en ESADE, ya teníamos aquellos zapatófonos, ¿alguien pensaba, dentro de 20 años habrá TikTok? ¿Con 2.000 millones de personas viendo vídeos chorras? No, ¿no? Entonces, somos incapaces de predecir lo que va a pasar en el futuro. Como somos incapaces de predecir lo que va a pasar en el futuro, siempre se nos queda por debajo lo que pasa en el iceberg, ¿no? Todo lo que está pasando a nivel de marketing, de negocio, de comunicación, todos estos ciclos ágiles que hacemos, acaban creando consecuencias como limitación de acceso para ciertas personas. Oye, los mayores ya no pueden ir a los bancos porque ahora todo va por Internet. Confidencialidad de datos. ¿Qué van a hacer con mis datos? ¿Y si los roban? ¿No? Echo Camber, confirmation bias. Solo recibimos las noticias que ya nos gustan y, por tanto, no estamos expuestos a cosas nuevas. Fake news, discriminación. Quien tiene el dispositivo sí, quien no lo tiene no. Manipulación, ¿no? Pensad en Cambridge Analytica, ¿vale? Pensad en cómo podemos utilizar la comunicación hoy para manipular directamente y lo difícil que es controlar eso. Las adicciones, ¿vale? El impacto en personas, en partners cercanos, en partners lejanos de todas estas cosas, el impacto en el medio ambiente de lo que hacemos, y no solo de la tecnología digital, el impacto en el medio ambiente de poder montar aviones low cost, porque ahora tenemos tecnología digital que nos permite bajar tarjetas de embarque, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto tiene esto por multiplicar nuestra capacidad de volar, ¿no? Entonces, al final, nos quedamos con esta idea clave, que los retos éticos que tenemos para gestionar la transformación digital en marketing son los retos éticos que ya teníamos elevados a la ley de Moore, ¿vale? Porque estos retos vamos tan deprisa que es imposible identificarlos. Y como nos hemos quedado sin tiempo, un par de slides más y pasamos a la conclusión, ¿no? Mirad cómo, estoy simplificando muchísimo, pero los temas clave en el marketing plan de cuando estudiábamos ahora, ¿no? Hemos pasado de las 4 Ps, ¿vale? ¿A qué? Al propósito, a los ESGs, ¿no? El medio ambiente, el impacto social, el buen gobierno, la transformación digital. Estamos hablando de cosas. Antes hablábamos de resultados.
Ahora hablamos de resultados, por supuesto, todo el programa habla de resultados, pero con una capa de conciencia. ¿Qué queremos conseguir y cuáles van a ser las consecuencias de lo que queremos conseguir? Y a esto se le añade toda la gestión de los múltiples stakeholders. Antes era en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país. Oye, ahora es que mi proveedor está en Mumbai. Es que la soja la fabrico en no sé dónde. Es que tengo que traer el cobre de no sé, el cobalto de África. ¿No? Esta capa de stakeholders, en el pasado, cosas que hicimos en el pasado que ahora tenemos que arreglar, o legacy sobre lo que podemos construir, en el futuro, qué legado les vamos a dejar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, y en la distancia. Necesitamos construir marcas y compañías que van más allá del propósito, ¿no? Porque Google tenía propósito, pero eso ya veis que no es suficiente. Necesitamos construir marcas que integren la conciencia en la organización. Y aquí le hago publicidad a mi amigo Oriol porque creo que el libro realmente está muy bien. Si queréis descubrir más cómo hacerlo, después de unos cuantos años dándole vueltas, ha publicado In Good Conscience con Nicolas In, que explica todo un proceso, toda una metodología para integrar la conciencia en la organización, ¿no? Y luego también nos toca a nosotros. Aquí, si nosotros aplicamos conciencia en nuestro trabajo y en nuestras acciones y nos cuestionamos y nos preguntamos cómo hacemos las cosas y por qué, pues más posible es que las cosas funcionen. Si no nos lo pensamos, ¿no? Si somos, ¿no? Vuelvo a Kennedy, si tenemos el confort de la opinión sin el desconfort del pensamiento, pues las cosas no van a mejorar mucho. Y en resumen, básicamente esto, que todo lo que no está prohibido por la naturaleza es posible con conocimiento, tecnología y recursos. ¿Vale? Pero esto genera resultados, genera consecuencias, algunas deseadas, pero muchas indeseadas. Y estas consecuencias, con la transformación digital, se elevan a la ley de Moore. ¿Vale? Lo vemos esto. Ahora hacemos cosas, ¿no? ¿Sabéis aquello de una mariposa bate alas en Singapur y se desencadena una tormenta no sé dónde? ¿No? Hacemos una aplicación de vídeos chorras en China y todo el planeta está viendo vídeos chorras. ¿Vale? Este es un poder que nos da que tenemos que actuar con conciencia. No tenemos que decidir lo que hacemos, y lo que está bien y lo que está mal, y actuar en consecuencia. Y aquí siempre vamos a tener esta tensión, porque ya habéis visto que es irresoluble, ¿no? Entre bienestar, libertad y dignidad. Es muy, muy difícil de resolver. O sea, cuando le das bienestar a alguien aquí, se le estás quitando seguramente a alguien en China. Cuando das libertad a alguien aquí, se le estás quitando libertad a otra persona en otro sitio. ¿Vale? Es una tensión que siempre tenemos que resolver, y cada vez en más stakeholders. Los cercanos, los lejanos, ¿no? Los del pasado, los del futuro. Y la única forma, creo yo, de resolver esto, ya nos está pasando, porque vuelvo al primer slide, ¿no? De nuestra conciencia, lo que pensamos que está bien o mal está cambiando, y lo vemos en los discursos, y lo vemos también en la acción de un montón de compañías, es que la forma de cambiar esto es que integremos esta forma de pensar con conciencia en las organizaciones y en nuestra propia forma de trabajar. Recordad, un gran poder viene con una gran responsabilidad, y si alguien es tan friki como yo y le ha interesado este tema y le gustaría descubrir más, os he puesto 5 recomendaciones, igual ya los habéis leído, igual no, de libros que me han parecido particularmente interesantes para hacerme pensar respecto a lo que está bien y lo que está mal y despertar mi conciencia, ¿no? Unos Factfulness de Hans Rosling sobre cómo percibimos el mundo y cómo nos equivocamos en la percepción por nuestros heurísticos. Nudge, que no sé si lo conocéis, de Thaler y Sustein, ambos premios Nobel de cómo utilizar Behavioral Economics para cambiar el comportamiento de la gente, y el concepto de Libertarian Paternalism, es decir, dar libertad pero condicionada o adaptada para que la gente tome las mejores decisiones posibles. Steven Pinker y el caso de defensa de la ilustración, los valores de la ilustración. Justice, en la que unos cuantos de los slides de hoy se apoya a un profesor de Harvard potente que además resulta que tiene todo el curso online
en YouTube y lo podéis ver con debates éticos y veréis diferentes debates como los que hemos tenido y cómo diferentes filósofos han respondido a esto. Y el último, que creo que es muy interesante y mucho más aplicado a lo que nos toca a nosotros y lo que tenemos que hacer, que es In Good Conscience, de Nicolás Ind y Oriol Iglesias. Y esto es todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta.